una fuente muy importante, como hemos dicho, es el libretto del primer estreno. ¿Por qué eso? Porque nos da la indicación más importante sobre la estructura original de la ópera, ¿no? Entonces, como filólogos operísticos, nosotros vamos a buscar el texto de la ópera en su primitiva aparición, es decir, cómo es originariamente, ¿no? Y luego vamos estudiando el cambios que la ópera sufre a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, nos vamos a poner juntos filología y historia de la tradición. Por eso la filología operística es una filología muy particular, que fue muy criticizada, como se dice, al final del siglo XX, porque se destacaba de la pureza de la filología tradicional, la filología alemana, la de Lachmann, ¿no? Y contaminaba filología y historia de la tradición textual. ¿No? En el día de hoy es un debate superado totalmente, ¿no? Se acepta críticamente esa fusión, esa unión entre filología e historia de la tradición y crítica del texto. Pero en los años 80, cuando empecé a estudiar yo, por ejemplo, en Cremona, era un problema muy abierto en ese momento. ¿No? Y entonces, vamos a hablar un poco del libretto. El libretto nos da indicaciones importantes sobre la estructura originaria de la ópera. Entonces, tenemos que partir dal libretto para construir un plan más o menos definitivo que vamos a estudiar, a escribir con los datos que los manuscritos nos dan. Es decir, si en un manuscrito encontramos todas las piezas que están en el libretto, entonces es un momento importante porque tenemos toda la música que probablemente era la De la música prima. original, Claro. entre comillas, ¿no? Y luego vamos a ver si otros manuscritos nos dan otras informaciones añadidas y cosas diferentes respecto al libretto. Y claro, tenemos que investigar sobre esas novedades, sobre todo para comprender cómo se añadían esas piezas o se modificaban algunas cosas. Entonces, se parte el libreto sobre todo. Y luego se estudia las fuentes desde el punto de vista exterior, es decir, con el auxilio de las herramientas de la codicología, que es una disciplina muy importante para los filólogos, y luego con las herramientas de la crítica del texto literario, el libretto, ¿no? Y sus derivaciones. ¿No? Y luego con la filología musical, claro, que nos guía siempre en esas cosas que vamos a hacer sobre la ópera, sobre la edición operística. Estupendo. En el caso concreto, esta es una que tiene que ver más con Pettegolezzi que con otro. Es decir, en el caso de Torvaldo, Sí, ¿tuviste algo que ver con la gente que la presentó en Pésaro? ¿Estuviste en los ensayos o algo así? sí, desde el principio, porque es una cosa que me parece bastante correcta. Es decir, que Lógico, lógico. el editor musical es invitado desde el primer ensayo hasta el Ensayos, final, ensayo me pareció. hasta el final para asistir al ensayo, Sí, sí, dar, claro, me dar parece. consejos, informaciones y todo. ¿Y cómo fue tu relación con los artistas? Fantastica. Así. C'era Michele Pertusi, c'era Excelente, Francesco excelente. Melli, y también, sí. Fantástico. Es un director español, Pablo Pérez, tal Pablo Sí, Pérez, sí, no sí, sé yo no lo si conocía. Sí, no sí, lo sí. conoces. Sí. Pero con los cantantes, fantástico. Sí, sí, estábamos en contacto. Ajá. Y también mi hijo de 5 años estaba en el teatro, así que No se me divirtió digas, así. se divertí un Me mondo, guarda, imagino, me con imagino, la cosa. me Davvero. imagino. No, Claro, sono claro, fantastico, davvero. estupendo. Sì, 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 Bueno, entonces sì, ¿y qué te pareció, más entre paréntesis, si se puede decir, qué te pareció la apuesta? ¿Te gustó? muchísimo. Creo que para un musicólogo, un operista como yo soy yo, un filólogo también es el máximo, porque se ve el nacimiento de la ópera directamente, Claro. cómo se hace todos los ensayos. Por ejemplo, me acuerdo que de un episodio bastante significativo que es
es que en el final último, hay no, final último o el primero, ahora no me acuerdo porque pasaron muchísimos años, hay una campana, un toque de campana en varios momentos. Es una campana, me parece, en tonalidad de mi, y Ajá. ellos se equivocaron y pusieron una campana en tonalidad de re. ¡Ah, tremendo! Sì, era todo, Schoenberg Claro. sembrava in un certo momento, qui Joe, insomma, dice, no, no, por favore, es un errore, es que la campana es in mi. Ok, ok. E fecero venire una campana da Milano No, ¿en perché non serio? avevano le campanelle. Ma è fantastico, sono cose che si encuentran nella Qué presentazione lindo, qué operística, lindo. sempre, Ah, teatro d'opera estupendo. è sempre sì, ¿Y la apuesta cómo muy era? lindo. Porque yo la escuché, la conozco audio, pero no la conozco, nunca la vi. Muy ¿Cómo era bien, la porque apuesta? la regia era de Martone, de Mario Martone. Ah, bueno, Bartolo es un gran Entonces, director de cine italiano, esatto, esatto. de teatro Muy también, ¿no? fantástico, veramente, de verdad era muy, muy interesante, con cosas particulares, con, non so, intuizioni molto carine, insomma, sí, sí. Me Ah, gustó muchísimo. Y también él es muy amable. Entonces, ah, ajá, hemos hablado muchísimo sobre algunas ah, cosas, porque me pidió muchísimas informaciones sobre los ah, cines, sobre la ópera, interesante. sí, sí, porque él quería saber algunas cosas importantes que lo ayudan para poner las escenas y todo lo que van a poner Sí, en sí, el sí. No, eso es teatro. importante porque a veces hay regisseurs que son muy cerrados, ¿no? Sí, es verdad, sí, es así. Pero en ese Sí, sí, sí. En caso este caso fue no, muy en este amable, caso. sí, 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 no, sí, no. sí. Bueno, desgraciadamente, este año Pésaro no ofrece mucha novedad por el asunto Del Covid, ya. del COVID, ¿no? De la cuarentena. Sí. Y entonces creo que hay alguna reposición de cosas, Sì, hacen este, cambiarle hacen cambiar el pero matrimonio una y es versión de 10 años atrás. una versión vieja. Y sí, Y Viaggio a Reis, sí, el Viaggio Reims, pero con los chicos, con cantantes jóvenes. a cantantes jóvenes. Sí, porque tienen una academia de cantantes, ¿no? Entonces, que lo Ajá. hacen cada año, ¿no? Repiten Sí, cada sí, año, sí, 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 con sí. cantantes nuevos. Y luego creo que una cantata, no me acuerdo cuál, Ajá. pero una de las Ustedes ven cantatas. como una ciudad que no es una ciudad de las más importantes de Italia, sino que es una ciudad importante, pero no es Milán ni Roma, como a partir de un fenómeno como es la figura de Rossini, se construye todo un festival, ¿no? Sì, sì. Todo un festival que es importantísimo todos los años alrededor del mes de agosto. Bueno, Ah, interessante. creo que tendríamos que hablar con Francesco de un proyecto que tenemos en común y que espero que pueda involucrarlos a ustedes. ¿Sí? No, Bueno, por favor, sí, porque ojalá que sí. Ojalá que sí. ojalá. Así que empezá a hablar vos y después yo digo lo que puedo decir. Dale. No, si tienen preguntas los chicos antes de Ah, pasar bueno, a claro. otra ¿Tiene cosa, sí. preguntas sobre el tema de la edición crítica? Con Eh, coraje. yo Pedro. tengo una pregunta porque Ok. una de las monografías que me quedan para terminar esta carrera hermosa Mm. es investigar una ópera sobre la que no se sabe mucho, sobre un compositor ítalo-argentino que se llama Stiatesi. Y la pregunta en realidad es, ¿qué te parece a vos alguna herramienta fundamental para analizar una ópera? Porque yo pienso en una sola ópera, ni siquiera en muchos manuscritos, solamente uno, y Mm. me parece una tarea gigante, abismal. Son 300 páginas de música que no sé cómo acercarme. O sea, ¿cuál sería, en términos muy generales, alguna herramienta para poder analizar y sacar algo de un manuscrito? ¿Tú estás hablando un trabajo de edición o de un trabajo de investigación científica sobre la ópera de musicológica? De De investigación investigación. musicológica. Creo que es un manuscrito autógrafo o es un manuscrito apócrifo, no sé, ¿cómo lo puede Creo que definir? creo que es autógrafo, o sea, un manuscrito a mano del compositor, sí. Este es un problema, es decir, tienes que evaluarlo muy bien y establecer definitivamente si es un autógrafo o no, porque tienes en cuenta que el autógrafo de un musicista
en la mayoría de los casos, es muy claro. Está muy claro porque los operistas no escriben nunca por ellos mismos. Escriben para un copista, porque tienen que dar el autógrafo al copista que va a copiar las particellas y las áreas destacadas, todo eso. Entonces, es importante comprender las dos cosas. Si es un manuscrito autógrafo, la mayoría de los casos es un manuscrito que se lee muy bien y todo eso. Entonces, la primera cosa que creo que tú tienes que hacer es comprender investigar sobre la escritura del compositor y ver si es un manuscrito autógrafo. Luego, tú haces una descripción física del manuscrito, es decir, con papel, la Tipo de tinta, todo papel. eso, la marca de agua, todo lo que físicamente pertenece al manuscrito mismo, y entonces a ver cómo es la organización de las piezas al interior del manuscrito mismo. Puede ser una ópera a números, no sé, o puede ser con recitativo y aria, o qué. Puede ser un'opera che non tiene in cuenta della differenza entre recitativo y aria e tiene un discurso musical continuo, ¿no? Y eso es otra cosa que podemos establecer. Y luego tienes que investigar sobre la vida del compositor, cuando escribió esta ópera, en qué ocasión, sobre todo cuando se estrenó y todo eso. Es decir, las informaciones más posible completas sobre las circunstancias que han favorido la composición de la ópera y la escena de la ópera misma. Claro, es eso. Conviene investigar sobre todo en el ambiente musical en que el compositor vivía. Es decir, si la ópera fue compuesta para un teatro o algo, ¿por qué? En qué temporada, en qué ocasión particular y todo eso. Entonces, antes de analizar desde el punto de vista musical la ópera, tenemos que enfrentarnos con lo que está en el entorno de la ópera misma, desde el punto de vista musical. Y luego podemos poner la ópera en su puesto exacto, en el momento que tenemos bastante claro lo que pasa en torno a la ópera. Okay. Pedro, ¿cuál es? ¿Bianca de Bollé? Sí, Blanca de Bollier, exactamente. Sí. Que la curiosidad, y por lo que la voy a investigar, es que fue la primera ópera cantada en castellano en el Teatro Colón, Muy en la temporada interesante. 1910. Bueno, Que ahora, fue algo bastante... 1910. En el centenario de la Revolución de Mayo, o sea, rarísimo. Y en Entonces, realidad lo extraño es que lo llamaron importantísimo. a... Lo extraño y lo que quiero ver si logro encontrar es que llamaron a era un joven, tenía creo que la misma edad que yo, 26 años tenía Stiatesi cuando estrenó esta ópera, pero no llamaron ni a Beruti, ni a Gaito, ni a Panizza, ni a ninguno de los compositores consagrados en una temporada que no era igual la temporada oficial del Colón, sino una temporada de ópera española, pero que igual era el año del centenario, así que es medio raro, digamos, porque apareció ahí ese y otro más que se llamaba Fracassi, el otro compositor. Pero bueno, me interesa porque la del otro tipo no se hizo. Y esta sí. Ahora es interesante porque, si no me equivoco, Stiatesi nació de manera bastante casual en Niza, ¿no es cierto? Nació de manera casual, me parece genial. Y porque evidentemente no es un apellido francés, Stiatesi. Así que sería interesante saber de dónde sale Stiatesi. ¿Sabes algo de la familia? No sé, me tengo que poner a buscar. Vi un comentario de alguien llamado Stiatesi en un blog, así cualquiera, y no sé si contactarme, no sé, pero bueno, tengo que hacer todo eso todavía. Te conviene contactarlo porque en el caso de que por casualidad tenga algún pariente calabrés, Francesco va a estar muy contento de saberlo. Bueno, sí. Y ahora pasamos al tema Francesco y Calabria. Sí, la estamos preparando para el 2022, ¿no? Una mega, podemos decir así, mega, super, ¿no? Sí. Congreso sobre la migración musical calabresa en Argentina entre siglo XIX y XX, ¿no? Sobre todo, como sabes, es el tema de Aníbal, ¿no? Podemos decir que ha estudiado muchísimo. Ya no más,
Ya no ¿Cómo más. que no? No. Ópera Barcos y Banderas Sí, está bien, y pero otras que conocéis muy, muy, muy bien. Entonces, sí, creo que va a ser una oportunidad muy importante para la musicología italiana, porque no se habla muchísimo en Italia de ese tema, como Aníbal creo que conoce muy sí. bien, y creo que sea una ventaja también para la musicología argentina, que se puede enfrentar con estudiosos importantes que están sobre este tema, están trabajando sobre este tema, sea en Italia que en Argentina. La idea es aquella de dos momentos importantes, uno en Calabria, con la Universidad de Calabria e la Universidad de Sapienza de Roma e l'Istituto l'Ibimus, che estamos involucrados en el país, y invitando también algunos musicólogos argentinos aquí en Italia, y un segundo momento importante en Buenos Aires, probablemente en el Instituto Italiano de Cultura, que es como conocéis, creo, en Buenos Aires, con musicólogos argentinos y también italianos que pueden viajar a Buenos Aires y hablar de temas argentinos. Es importante porque por primera vez se hace un congreso en Italia también, al menos en Italia, no solo en Argentina, sobre la emigración italiana en Argentina. Claro, creo que será sobre todo el tema de la ópera y también de la etnomusicología, pero la ópera sobre todo el protagonista de ese momento de encuentro entre nosotros. Así que vosotros creo que podéis ser interesados en trabajar con nosotros para que el congreso sea un congreso muy interesante, ¿no? Hay que empezar a Sí. buscar todo lo que tengamos de calabrés en nosotros mismos y cerca de nosotros mismos. Tu poco, perché sei più lucano che Yo ya calabrese. estoy demasiado encuadrado en un ámbito lucano campano, pero hay Campano, gente que sì. todavía no sabe de dónde viene, Ah, ecco. Por como por ejemplo, yo ejemplo Pedro que se llama Camerata, otro que veo se llama muchísimos Cola como... apellidos Claro, entonces es el calabreses. momento para saber Guzzo, exacto, por Julián, ejemplo. Pedro, Julián me parece que ese Guzzo conozco muchísimas personas que se llaman claro. Guzzo en Entonces es Calabria. importante tratar de encontrar algo de nduya en la propia sangre. Sì, poi, Ellos no saben lo que es la nduya, porque en Argentina no se però, conoce. già, è verdad. Nosotros estábamos trabajando hace tiempo con un chico que pertenecía al IMLA, pero que después hemos perdido, así que es un tema que tendré que retomar, sobre un compositor nacido en Calabria que había compuesto una ópera en Argentina y que en la época, que era muy importante, porque era un buen director de orquesta, aparentemente, porque tuvo una trayectoria internacional muy fuerte, Mm. ¿Quién era? Capizano, ¿no? Ah, Capitano, sí. Es importante para nosotros, para el tema del Congreso, porque Bueno, claro, en Rende, que es el país natal de de hay Capizano. un museo Capizano. Así Claro, que bueno, vamos a empezar de ese importante compositor exactamente. para el Ahora, trabajo que vamos a hacer. Capizano tuvo una gran trayectoria internacional como director de orquesta Ujú. y en algún momento determinado llegó a Buenos Aires. Tuvo una actividad importante en Buenos Aires Sí. y compuso una ópera en Buenos Aires sobre el texto, un texto para los argentinos muy importante, que es La Malla de José Mármol. Mm. Pasó que con toda la reacción nacionalista de los años 30 y 40, etcétera, etcétera, no se la dejaron estrenar en el Teatro Colón. Uf. Y él consiguió, al final de su vida, estrenar la ópera en Calabria, en Rende. Ah. O sea que tenemos aparentemente la partitura, el texto y demás, o sea que ese puede llegar a ser un argumento para alguno de nosotros. Yo voy a trabajar sobre eso seguramente, pero si alguien me quiere dar Muy una bien. mano y empezamos a hacer un trabajo fuerte sobre Capizano, no Sí, estaría nada mal. vamos a crear un grupo de trabajo con los Podemos chicos hacer un grupo de sobre trabajo Capizano Forever. Capizano Forever, con las banderas Y y como hay todo. varios cantantes en el grupo, está Luisa, también está Ah, muy Rami, que bien. son cantantes, por ahí podemos cantarlo incluso. ¿Cómo que no? Sería Así que fantástico. sería muy divertido. Tenemos 2 años. Además, el 2022 es el año del Congreso de la Sociedad Internacional de Musicología en Atenas. Ah, Así que habría que ver cómo sí, no
no chocamos con las fechas y demás. O por ahí los materiales se pueden aprovechar para Atenas también, ¿no? Porque nosotros en Atenas vamos a tener tenemos una mesa redonda de derecho, ¿no? Sin pedirla, sí. Muy bien, sí, ok. Bueno, ¿alguna pregunta más o no? Entonces, yo te saludo, Francesco, y nosotros ahora seguimos un poquito con cosas de organización y después te llamaré. ¿Eh? Sì, se volete, insomma, sono sempre a vostra disposizione, quindi... Muy bien. Y todos los martes nosotros tenemos acá este espacio. Sobre todo sobre el tema de la edición, porque ya son 15 años, durante 15 años de enseñamiento a la Universidad de Valladolid, así que he conocido muchísimos chicos. Así que es tu tema. Así que bueno que los chicos... Hemos trabajado muchísimo sobre eso con los chicos de Valladolid, así que si quieren, podemos profundizar varios aspectos. Sería excelente. Nosotros acá estamos siempre los martes entre las 3 y las 5 de la tarde, hora italiana. Muy bien. Así que cuando puedas aparecerte, nos da gran suerte. Sì, quando volete. Molto bene. Sostanzialmente. Ok. Benissimo. Ha sido un placer verdadero. Un abrazo a todos. Al amarme llevan sin tener razón, al amarme llevan sin tener